Bueno, buenas noches. Eh, Gracias por estar aquí. Es una masterclass. El título de esta masterclass es Resistencia y cómo soltar, ¿no? Entonces no podemos soltar o nos cuesta trabajo soltar. Siempre hay una resistencia para cambiar de un lado al otro. Y la idea un poco aquí es que siempre va a haber esta sensación como de tensión en cualquier tipo de cosa que hagamos, porque es parte del vivir con el sistema límbico, ¿no? El sistema límbico sería todo lo que sería nuestro hipocampo, nuestro cerebro y todo nuestro sistema nervioso, que sería como la teoría del vago, y está adentro de todo esto está un cerebro primitivo que está acostumbrado a reaccionar, ¿no? Entonces este cerebro normalmente reacciona a través de dos factores, de peligro, o sea, de miedo, reacciona al miedo y sobre todo lo más curioso es que también reacciona al, al no ser aceptado socialmente, ¿no? Se dice, o la teoría es de que eh, reacciona a no ser aceptado socialmente porque en la antigüedad si nos rechazaban socialmente, no podíamos sobrevivir solos, ¿no? Entonces, constantemente estamos reaccionando. Lo más interesante de esto es que la reacción tiene que ver con un rol, ¿no? Entonces, la reacción que yo hago hacia las cosas, o lo que sería mi reactividad hacia las cosas, normalmente tiene que ver con un rol. Y en este rol, la resistencia más fuerte que hacemos es psicológicamente hablando como que la peor pesadilla que podemos tener psicológicamente, mente es me van a ver, ¿sí? Y entonces este fenómeno de me van a ver normalmente controla casi todas nuestras vidas desde el subconsciente profundo. Y desde este subconsciente profundo se maneja el 90% de nuestras acciones, reacciones, hábitos y cómo hacemos la vida. El subconsciente es la parte de nosotros que tiene emociones y sentimientos y es lo que tú sientes en tu cuerpo. Y por eso una de las cosas más importantes que podemos aprender en nuestra vida es a soltar y a no hacer resistencia, o sea, ser flexibles ante las situaciones que estén pasando. Pero ¿por qué hacemos reactividad o por qué hacemos resistencia? La resistencia tiene dos componentes únicamente, que sería escala de valores, ¿sí? Y no me doy permiso. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la única causa de sufrimiento en la humanidad viene de la resistencia. Y la resistencia es la parte de nosotros que dice, yo tengo que hacer este rol, la vida tiene que ser de esta manera, las cosas son de esta manera, y si yo fallo, me van a ver, ¿no? Aunque no haya nadie afuera de nosotros, es como si hubiera alguien adentro de nosotros. Y constantemente en esta resistencia que hacemos a la vida, lo que hacemos es concentrarnos en el problema. Entonces, cuando nos concentramos en el problema, sufrimos porque estamos haciendo más del problema, ¿no? Entonces, si yo tengo una resistencia y, y tuve un trauma de chico donde, por ejemplo, algún familiar se enfermó y tuvo un problema grave, al momento que yo sea grande, yo voy a adoptar la misma dinámica familiar que yo sentí de chico. Y si veo que alguien se enferma, voy a reaccionar y voy a hacer una gran reactividad a lo que está pasando, ¿no? Y entonces, como yo enfoco toda mi atención justo en lo que no quiero, se crea esta realidad y se repite.
aquí justo lo que no quiero es lo que voy a conseguir. Entonces hay una ley que se llama la ley del esfuerzo inverso, ¿sí? Y esto quiere decir que entre más ganas le eche a hacer algo, más lejos se va o menos lo consigo. Aquí es donde la reactividad o la resistencia adquiere un valor diferente, ¿no? Porque esto quiere decir que estas cosas lo que están haciendo es que justo lo que yo quiero se vaya más lejos. Y entre más trabajo para que llegue, más lejos se va. Vamos a suponer en el caso de una enfermedad, que lo que yo más quiero es que mi familia esté saludable, o puede ser con dinero, ¿no? Lo que yo más quiero pues, es pagar las colegiaturas y que mis hijos estén bien económicamente hablando. Entre más sienta que lo tengo que lograr, porque es mi escala de valores, más difícil se convierte en que llegue y menos lo logro. Y cuando tú ya no necesitas algo o ya no te importa, normalmente todo fluye y se recupera el orden natural de las cosas, ¿no? Entonces lo que hay que ver es que cuando yo estoy en resistencia, es lo más importante, ¿no? Cuando yo estoy en resistencia o en reactividad o estoy preocupado o ansioso, lo único que estoy haciendo es estoy generando emociones que no son armónicas. Cuando mi emoción no es armónica, el universo es como si me dijera, no, a ver, espérate. Tú no puedes seguir viviendo la vida con estas emociones que no son armónicas. Y entonces te manda justo lo que no quieres hasta que lo cambies, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que vivimos en un mundo, en un universo de armonía. Aunque parezca que el universo nos está haciendo daño, nos está mandando pruebas, nos está tratando mal, todo viene de un resultado a cómo internamente yo me siento y a qué tanto nivel de reacción o reactividad estoy teniendo. Justo cuando yo estoy tranquilo y no necesito algo, es cuando llega. Cuando estoy desesperado, se tarda más. Entonces, aquí lo que hay que ver es que en la segunda parte, o sea, en la primera parte de por qué justo recibimos lo que no queremos, es porque la emoción que yo tengo en ese momento no es armónica. En la segunda parte de por qué no recibo lo que yo quiero, es que donde yo pongo mi atención es lo que se amplifica. Y el sistema límbico de manera natural hace que nos enfoquemos en el problema porque nos está alertando que algo está mal afuera de nosotros. Entonces, nos fuerza a que nos enfoquemos en el problema en vez de la solución. Entonces, y muchas veces desde chicos nos enseñan a preocuparnos y nos enseñan que la preocupación tiene algún valor. Lo primero que tú necesitas hacer para cambiar la resistencia es entender que preocuparte, tener ansiedad y sentirte mal no va a ayudar a cambiar absolutamente nada. Y lo único que va a hacer es que el problema se ponga peor. Entonces, nuestro cerebro no es tonto, ¿no? Nuestro cerebro, cuando entiende algo, normalmente pues, lo deja de hacer. Y sobre todo si hay mucho desgaste energético. Entonces, la primera parte para cambiar esto es no confíes en tus emociones. Es algo extraño lo que les estoy diciendo porque casi todos nos enseñan a confiar en nuestras emociones. Pero hay una diferencia entre confiar en nuestra intuición y la segunda parte sería confiar en nuestras emociones. Nuestras emociones normalmente nos están mintiendo porque estas emociones muchas veces vienen de circunstancias que son falsas o condicionamientos falsos. Siempre que yo tengo una creencia limitante o una creencia acerca de la realidad que es falsa, voy a sentir una emoción negativa dentro de mí. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que muchas veces mi escala de valores está mal, está completamente mal.
porque esa escala de valores estuvo diseñada para que mi familia sobreviviera miles de años atrás y no necesariamente esa escala de valores se adapta a la sociedad moderna, ¿no? Entonces yo ahí tengo que ver, si yo pienso que en mi escala de valores está mal que yo esté mejor que los demás, vamos a suponer que yo soy este, padre de familia y veo que todos los demás están enfermos, a lo mejor mi escala de valores es que esté mal que yo esté bien si los otros están sufriendo y entonces yo me enfermo, ¿no? Y esto lo hago desde el subconsciente profundo y lo hago tan rápido que es más, ni me doy cuenta. Entonces aquí lo que hay que ver es que hacemos una resistencia a yo estar bien si una persona está mal, ¿no? Entonces, yo he visto miles de personas que, o sea, dejan de tener una vida porque pasa algo en sus vidas, tienen algún accidente y ellos se culpan por algo que pasó en su vida. Y entonces, cuando tú te culpas de algo, normalmente lo que tú estás diciendo es, yo no me merezco eso. ¿Por qué? Por esto otro. Entonces, una de las leyes más importantes es, si tú vives con culpa, vas a generar karma en tu vida y esto va a causar una consecuencia en tu vida. Entonces, es bien importante aquí que no soltemos la culpa, ¿no? Entonces, en nuestra escala de valores, ¿qué puede existir? Puede existir culpa, puede existir sensación de que soy mejor persona, ¿no? Muchas mujeres piensan que son mejores personas si, si todo lo dedican hacia los demás y ellas como si no se contaran, ¿no? Entonces, en una escala de valores social media extraña, la mujer busca la autorrealización a través de atender absolutamente a todos menos a ella misma y se culpa o es responsable de todo el bienestar que está afuera de todas las personas afuera de ella. Y es imposible este rol porque una persona no puede determinar ni tomar responsabilidad por los demás cuando las otras personas son responsables de de las decisiones que ellos toman y de lo que ocurre en su vida, ¿no? Entonces, vamos a suponer que mi hijo toma una mala decisión, le pasa algo, y entonces yo no me puedo estar regañando toda la vida de la decisión que tomó él. Si se fijan que esto va en contra de una escala de valores social y entonces aquí se genera una resistencia a soltar, ¿no? A soltar el pasado. Entonces, normalmente nos gusta andar cargando el pasado y cuando cargamos el pasado, este pasado se tiende a repetir porque, bueno, de hecho hay un conocimiento inca muy interesante que dicen que para cambiar el futuro tienes que cambiar el presente y para cambiar el presente tienes que cambiar el pasado. Y entonces se dan cuenta que el tiempo no es lineal como lo vemos nosotros. Entonces, vamos a suponer que aquí está el pasado, aquí el presente y aquí el futuro. Si yo le doy la vuelta así, todo está ocurriendo para mi subconsciente al mismo tiempo. Cuando yo tengo un trauma y no quiero soltar el pasado, lo ando cargando todo el tiempo. Y hay dos componentes. Una, que yo entro en un estado de victimización. Cuando yo entro en un estado de victimización, le estoy diciendo a mi subconsciente que se apague y que no busque soluciones, porque no depende de mí lo que me está ocurriendo, porque en mi trauma o en mi pasado yo lo que estoy diciendo es imposible que yo supere estas cosas. La naturaleza es más grande que yo en estas cosas. La vida es más grande que yo en estas cosas. La economía es más fuerte que yo en estas cosas. Y entonces nosotros adoptamos un papel de debilidad. Cuando hacemos eso, la energía no fluye a través de nosotros y no se genera una armonía en nuestras vidas. Entonces, el primer componente de estar cargando el pasado es que soy una víctima de ese pasado, ¿no?
Pues aquí la única diferencia que yo puedo hacer es decir, ya voy a trascender este problema y soltar el pasado por completo. O sea, soltarlo y decir, hasta aquí llego. O sea, este tema de que nos pasan cosas malas o de que siempre sale algo malo todo, si traemos al pasado siempre todo el tiempo y le damos vueltas, vamos a crearlo como realidad, o sea, vamos a crear que salgan cosas malas. Entonces, los científicos se dieron cuenta que las personas que son paranoicas, no nada más no les salen bien las cosas, sino que atraen mala suerte. Esta es una de las cosas más interesantes que lo hayan medido. Y entonces, o sea, es como si fuéramos capaces de inventar la mala suerte en nuestras vidas. ¿Cómo? A través de nuestros diálogos internos y nuestra manera de cómo nos hablamos, ¿no? Entonces, en esta parte lo que hay que ver es entender eh, este pasado, la única manera de mejorar la situación hoy es soltar por completo el pasado. Si no lo quiero soltar es porque no me doy permiso de soltarlo y estar bien. O sea, no me estoy dando permiso de qué? De bienestar. No me estoy dando permiso de qué? De abundancia. No me estoy dando permiso de qué? De alegría. Entonces, en mi escala de valores de mi familia, lo mejor es peligroso ser alegre, o cómo voy a ser alegre después de todo lo que yo viví, o cómo va a haber abundancia después de todo lo que pasamos, o cómo va a haber abundancia si siempre nos sale mal todo. Entonces, lo que hay que ver es, quedamos que todo esto son los diálogos o las historias que me empiezo a contar a mí mismo. Y esa es la resistencia y esa es la causa del sufrimiento humano. Entonces, las cosas realmente no son ni buenas ni malas. Y lo que determina si son buenas o malas es nuestro sistema límbico, nuestro subconsciente y nuestras emociones. Pero entonces, si yo hago el hábito de no confiar mi emoción y voltear a ver que es solo una emoción, a lo mejor la circunstancia sigue pasando, a lo mejor puede empeorar, pero lo que sí voy a tener una mente más clara para resolverla, ¿no? Entonces, lo que hay que entender aquí es que no hay ninguna prueba que no pueda superar, ¿sí? Y si no, y si yo siento que no la puedo superar, el problema entonces no es la circunstancia, sino cómo me siento. Y cómo me siento es una emoción que está dentro de mí, que no está fuera de mí. O sea, la circunstancia no determina cómo me siento. Yo determino cómo me siento. Y entonces yo determino cómo me siento en muchas veces en cómo me enseñaron a sentirme acerca de esa situación o de un patrón que yo llevo haciendo toda la vida. Y entonces aquí hay una ley muy interesante que es la ley del espejo. Y en la ley del espejo, si yo no estoy o sea, todo lo que esté adentro de mí, lo voy a proyectar afuera de mí, ¿sí? Entonces, cuando yo no quiero aceptar las circunstancias, creo una resistencia. Y no lo quiero aceptar porque siento que si lo acepto, estoy aceptando mi debilidad, estoy aceptando que fracasé, estoy aceptando que tuve un error, cuando todo esto es una historia, ¿no? O sea, la realidad es la realidad y está enfrente de mí, ¿sí? Y entonces cuando yo veo una realidad que está enfrente de mí y la acepto, ¿qué estoy aceptando? No que no la pueda cambiar, estoy aceptándola como es. O sea que las cosas no son ni buenas ni malas. Y entonces aquí habría una diferencia entre cómo veo, por ejemplo, una enfermedad, ¿no? Vamos a poner eso de ejemplo. Entonces, eh, ¿por qué estaría mal que alguien se enfermara? Si alguien me puede contestar en el chat, ¿por qué estaría mal, por ejemplo, quedarse sin dinero?
porque se dejan de Este, hacer las cosas. ¿Y qué pasa si se dejan de hacer las cosas? Y entonces, si se fijan, sí, más bien, o sea, está mal porque realmente nos estamos flagelando a nosotros mismos, ¿no? O sea, nos estamos castigando, esa es la resistencia. La resistencia casi siempre viene de que te da miedo que te vayan a castigar porque estás fallando, ¿sí? Y sientes que algo afuera de ti, que sería como las figuras de autoridad que te programaron, eh, van a llegar y te van a regañar. Bueno, vamos a suponer que está mal enfermarse porque hay peligro de muerte. ¿Y eh, por qué estaría mal morirse? Sí, pueden ver que todos nos morimos, ¿no? Ajá. Pues aquí está muy interesante porque se dice que el ego es un mecanismo para llevarte de la manera más segura hacia la muerte. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el ego lo que busca es la aceptación, es más importante que la muerte, ¿sí? Y entonces, si yo en mi rol es yo soy el cuidador, si alguien se enferma, estoy fallando en mi rol, ¿no? Si en mi rol yo soy el proveedor y no hay dinero, estoy fallando en mi rol. Ajá. Y nos costaría mucho trabajo aceptar las cosas, de decir que yo llegara y dijera, pues, la verdad no tengo ni idea de cómo hacer dinero y pues mira, así salió. Entonces hago una resistencia porque no quiero aceptar lo que está pasando enfrente de mí, porque si lo acepto, querría decir que yo estoy fallando, ¿no? Y entonces no nos gusta sentir las emociones y preferimos enterrarlas. Ujú. Pero entonces, aquí el problema es que desde ahí yo no puedo cambiar nada, porque estoy enfocado en el problema. ¿Y por qué estoy enfocado en el problema? Porque en vez de pensar que yo lo puedo solucionar, a lo mejor yo traigo una programación subconsciente de no puedo, ¿no? O no, no sé cómo lo voy a hacer. Y lo que no entendemos es que no lo tenemos que hacer nosotros. O sea, hay leyes espirituales. Y lo primero que no entendemos es que si soltamos, la luz lo va a arreglar por nosotros. Entonces, en las situaciones más desesperanzadas, yo he visto que el milagro llega cuando sueltas y confías, ¿no? O sea, suelto y confío. Y entonces, ¿a quién les enseñaron o a quiénes de ustedes les enseñaron a resolver así un problema? De soltar y confiar. Bueno, esto es lo primero que tienes que hacer, porque en la ley del espejo, cuando yo suelto y confío, yo entro en un estado mental completamente distinto. Y esta paz interior o esta sensación de que yo tenga dentro de mí va a hacer que la situación mejore. Y esto se ha visto una y otra y otra y otra vez. Por ejemplo, se dieron cuenta los científicos que las personas que sobreviven calamidades o cosas muy, muy difíciles de superar, normalmente tenían varias características, pero una de las más interesantes que tiene es que decían que mentían, ¿no? Y no es de que le mentieran a los demás, sino se mentían ellos mismos. Y no es de que se mintieran ellos mismos, sino que adoptaban una actitud de todo va a estar bien. O sea, esto no es ni bueno ni malo, esto es algo que está pasando y se arregla solito. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que cuando tú ya no tienes qué hacer en la situación, lo único que puedes hacer es soltar y, y- y empezar a crear un mundo en donde estás, en donde está mejor, ¿sí? Y normalmente lo que hacemos es hacemos resistencia, que no queremos aceptar lo que está pasando, pero
aquí cuando no queremos aceptar lo que está pasando, estamos luchando contra lo que está pasando. Yo lo que les estoy hablando no es de luchar con lo que está pasando, sino aceptarlo, ¿sí? Sin pensar que está mal lo que está pasando. O sea, reaccionando completamente al revés a como estoy acostumbrado a reaccionar. Entonces aquí puede haber dos maneras de cambiar tu vida milagrosamente. Suelto y confío, es la primera. Y la segunda es reacciono como nunca en mi vida hubiera reaccionado si me hubiera pasado exactamente lo mismo. Y en las dos situaciones es difícil soltar la resistencia. ¿Por qué? Porque se genera que tú entres a una zona que es incómoda. Pero te vas a dar cuenta que la zona de incomodidad que estás viviendo es todavía peor a la nueva zona. Entonces, para que te siga pase y pase y pase y pase lo mismo, es que lo que estás viviendo o tu problema que tienes afuera de ti te causa ansiedad, ¿no? Y entonces lo que yo tengo que decir es, tengo que soltar esta ansiedad y me tengo que ir a un lugar donde pues va a resultarme incómodo porque es un lugar donde yo ya no, ya solté el control, ¿no? Entonces yo ya no sé lo que pueda pasar y se lo tengo que dejar algo que no veo, ¿sí? O sea, sería confiar en la luz, en tu supraconsciente, en tu subconsciente, en algo superior a ti. Pero lo primero que tienes que entender es que, o sea, que tienes que creer que existe esa parte adentro de ti y en todos, y esa parte que busca que estemos bien. Entonces, tienes que dejar de ser el protagonista. Por eso es difícil soltar, porque eh, ser el protagonista causa tensión, y sobre todo si no te está yendo bien, ¿no? Pero dejar de ser el protagonista también causa tensión, ¿no? Pero lo que tienes que entender es, no te funciona. O sea, nunca te ha funcionado tener ansiedad para arreglar algo. Entonces, aquí lo contrario le daría incertidumbre a tu cerebro, ¿no? El caso es que lo que yo tengo que entender es por qué es la escala de valores que está haciendo que yo resista a soltar. Normalmente esta escala de valores tiene que ver con el sentido de que, y es horrible lo que les voy a decir, pero justo se lo estaba comentando una persona hoy, que yo el problema más grave que le veo a una persona con mucho ego es la capacidad que tiene para destruirse de manera lenta en todos sus asuntos, en vez de tomar acciones para estar bien y que de largo plazo esté muy, muy bien. Entonces, las personas de manera natural son muy autodestructivas porque en la escala de valores que tenemos, y sobre todo si vienes de un mundo católico, es la autocondenación cuando las cosas están mal, el castigo cuando las cosas están mal, ujú, el sacrificio y el sufrimiento. Y entonces, estas son tus resistencias, ¿no? Estas pueden ser tus escalas de valores. Pensar que normalmente pensamos que entre más sufrimos, eh, más beneficios vamos a tener de largo plazo. Y entonces les invito a hacer un ejercicio para soltar toda esta escala de valores y entender qué emociones son las que tengo que dejar ir. Entonces, para dejar ir una situación, es decir, eh, yo no tengo que sufrir, no me tengo que castigar. Si se fijan cómo toda nuestra vida es castigo, ¿no? Y si algo no funciona como yo debe de ser, me castigo. Y aquí lo que va a hacer el subconsciente es, si yo no puedo arreglar el pasado, porque no puedo regresar al pasado a arreglarlo, la única manera que yo tengo de reconciliarlo sería castigándome, ¿no? Esa es la culpa. Ujú. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es un ejercicio para soltar todo esto. Y lo primero que vamos a hacer es decir, a ver,
¿Qué es lo que menos quiero en mi vida que pase en este momento? Si me pueden dar alguna respuesta. Que se me caigan las ventas, que reciba menos dinero, que no me paguen, que me quede sin dinero, que me dejen solo, que me abandone mi próxima exmujer, que, que me corran del trabajo, ujú, que se contagie mi hija, ¿no? O sea, que algo le pase a mi hija, que algo le pase a mis hijos, ujú, a que genere menos dinero porque estoy trabajando por enfermedad. ¿Se fijan cómo ponemos excusas para, este, o sea, las resistencias que hacemos con el dinero? Y Mónica, no tener dinero. Ok, bueno. Y entonces la resistencia sería que pasara esto en nuestras vidas. Y quedamos que lo que resistes persiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste así? Ujú. Ok, lo que vamos a hacer es, para que tú pienses que esto te puede pasar, es porque tú sientes que sería lo normal que pasara, ¿no? Y lo estoy resistiendo. Ujú. Y entonces lo que tú tendrías es que soltarlo y decir, todo va a estar bien. ¿Sí pueden ver el cambio de actitud que necesitamos hacer? Ujú. Ok, entonces lo que vamos a hacer es vamos a inhalar y exhalar y vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer un golpeteo en la frente y vamos a decir, toda esta idea de que se va a repetir todo otra vez porque en el pasado se repitió, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Todos los lugares donde la verdad siento que no puedo resolver esto y como siento que no puedo hacer esto y me siento inútil, me preocupo para justificar que estoy haciendo algo, todo esto ya lo voy a dejar de hacer. El preocuparme lo está haciendo peor. Y todo esto ya lo voy a soltar, ya no lo necesito. Toda esta sensación de que otra vez va a pasar lo mismo, todo esto ya lo voy a dejar ir. Ahora me doy cuenta que estoy cambiando mi energía y que si cambio mi energía, esto va a cambiar, porque lo que está haciendo que pase esto en mi vida es la energía, no lo que está pasando. Que haya pasado una vez antes, no quiere decir que me vuelva a pasar. Y toda esta creencia limitante de que la realidad es de que me voy a quedar sin dinero, de que la realidad es que algo malo puede pasar en cualquier momento y de que la realidad es de que voy a generar menos dinero si no trabajo, todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. Toda esta expectativa que tengo de que lo que me pasó en el pasado va a pasar en el futuro, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. La ley máxima del universo es el libre albedrío. Y ya le aprendí todo lo que le tengo que aprender, a pensar que las cosas se van a repetir, a pensar que voy a tener la misma mala suerte, a pensar que van a pasar las mismas desgracias.
y decido que todo va a estar bien. Y este bienestar viene de que si yo me siento bien por dentro, voy a tener sentimientos y pensamientos y emociones armónicas y el universo me va a mandar armonía. Y aquí hay una lección: elijo la armonía, elijo el amor, y entonces toda esta lucha que estoy haciendo con la vida ya la voy a dejar ir y ya no lo necesito. Todos los lugares donde pienso que tengo que luchar con el dinero, con el trabajo, con las circunstancias y con la vida, ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. En el chakra del corazón se siente muy bien dejar ir todo esto, me siento seguro, segura dejándolo ir y se va para siempre. Inhalamos, exhalamos, subimos los brazos, los bajamos, nos quedamos respirando, cerramos los ojos, te imaginas que te empiezas a llenar de luz. Vas a decir: Padre, Creador, Luz, te entrego todas mis expectativas y que para que se haga tu voluntad y no la mía. Y tu voluntad es armonía. Te entrego mis expectativas, te entrego mis preocupaciones, mi ansiedad, entendiendo que esto solo hace las cosas peor. Y te entrego mi resentimiento. Entiendo que mi resentimiento es la idea de que la vida debería de ser de otra manera. Y esto viene de mi ego, donde pienso que las cosas deberían de ser diferentes. Te pido que me quites esto de adentro de mí para que yo pueda ver las cosas como son, sin juicio. Y te entrego todo este resentimiento para que lo intercambies por amor. Te quedas respirando. Te entrego todo este enojo que tengo de que la vida haya pasado como pasó. Y te pido que lo intercambies por amor. Y entonces aquí abrimos los ojos. La última parte de la resistencia tiene que ver con el enojo. O sea, en la parte cuando más acercamos hacia la luz, eh, o hacia el todo, o hacia la totalidad del universo, lo que no nos permite alcanzar esta sensación de bienestar, de armonía, de abundancia, de alegría que está disponible para todos los seres vivos, es un resentimiento. Y el resentimiento es un juez que está dentro de nosotros, donde pensamos que las cosas debieron de haber pasado de manera distinta o deberían de ser diferentes, ¿sí? Y entonces ahí hacemos otro ejercicio y todos los lugares donde siento que esto debería ser diferente, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Toda esta sensación de que no debió de haber pasado así y de que está mal que esté pasando así, ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Todos los lugares donde quiero pelear en contra de esto, porque me hace sentirme superior, el condenar lo que está pasando fuera de mí en vez de aceptarlo, todo esto ya lo voy a dejar ir, ya no lo necesito. Y toda esta parte mía de ego, donde quiero hacer menos lo que siento que me está haciendo a menos a mí, porque siento que me está haciendo sentir que estoy fallando, y me estoy vengando pensando que está mal, quejándome o buscando que fuera de otra manera. Todo esto ya lo voy a dejar ir, no fui consciente cuando me lo generé, se va para siempre. En el chakra del corazón se siente muy bien dejar ir todo esto, me siento seguro dejándolo ir y se va para siempre.
Inhalamos, exhalamos, subimos los brazos. Vamos a respirar otra vez y ya soltamos. Entonces aquí lo que hay que entender es que lo que necesitamos quitarnos es que nosotros pensamos que la vida debería ser de una manera distinta, lo que sería la neurosis. Y la vida está pasando como está pasando. Entonces, entre más neurótico, más recibo lo que no quiero. Y entre más acepto la vida, más recibo eh, lo que yo proyecto afuera de mí, que sería una sensación de paz o de alegría o de felicidad. ¿Sí? Bueno, y entonces este es el tema de soltar. ¿Cómo soltamos?